Cuando escucho de repente el bramar de tus rugidos, se aceleran mis latidos al compás de tu clamor, siku. Siento entonces transformarme con andino encantamiento en un sicus más al viento, redoblando tu esplendor. Ayiyanchu, ñañaykuna, turachaykuna. Muy buenas tardes. A nombre de los sicuris Minedu, Flor de Retama, damos la cordial bienvenida a quienes se están conectando en las distintas redes sociales, así como a la sala virtual. Y a quienes forman parte de los sicuris Flor de Retama, Minedu, en esta celebración del primer año de creación y o agrupación como sicuris Minedu. Les saluda también Lucila Barrera, quien va a estar a cargo de la moderación, junto con Melquiades Quintasi. Para de una vez iniciar con este evento programado para el día de hoy, vamos a dar pase a Melquiades Quintasi, quien pues va a estar a cargo de la reseña de Sicuris Flor de Retama Minedu. Adelante, Melquiades. Imaynalla wawqiparikuna kuchillachu sanqullachu hawkallachu, como el viento lleva hojas, lleva flores y los reúne en ciertos recodos, así igual un sicuri también se ha desplazado por diferentes partes del Perú y en el recodo y en el tiempo de estar acá en el Minedu nos hemos vuelto a juntar. Es así que nace Sicuris Flor de Retama en el Minedu. Y esta es una pequeña remembranza de ese pequeño tiempo transcurrido. Muy bien, entonces nosotros desde hace un año, un poquito más, nos hemos juntado, ¿no? Acá en el Sicuri, bajo el embrujo del ciclo milenario. Es así que el 6 de mayo del año pasado hemos iniciado nuestras acciones de manera mucho más consistente en relación a la práctica del Sicuri y a eso de gustar siempre con la música andina de nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación que nos ha llegado a juntar, ¿no? Nuestra dirección, también junto con otras direcciones del Ministerio de Educación, hemos venido celebrando ceremonias de agradecimiento a nuestra Madre Tierra, a la Pachamama, de tiempo en tiempo, cumpliendo con el destino que nuestros ancestros nos habían dejado atrás, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra primera motivación. Luego nos hemos visto, ¿no?, en la situación de contar con músicos. Es así que entre nosotros nos hemos reconocido que algunos en algún momento de nuestra vida habíamos compartido la práctica del ciclo y del sicuri, ¿no? Junto con otras personas y estábamos acá como desperdigados. Luego nos hemos reconocido y una vez que nos hemos reconocido hemos empezado a conversar si podría ser posible rearmar o juntarnos, ¿no?, para la práctica del ciclo. Entonces, nosotros hemos sido unas cuantas, 3, 4 personas, y cuando somos 3, 4 personas para el ciclo, no hay fuerza. Es así que hemos invitado, ¿no?, a algunas personas de otros grupos externos al ministerio que venían a apoyarnos, a ayudarnos, ¿no? Entonces, esas amistades en un primer momento nos han dado la fuerza, el respectivo aliciente para conformar nuestro grupo de estudios. Pero también no teníamos instrumentos, entonces un integrante del grupo iba cada vez a uno de los grupos que conocía y también traía pues los ciclos para que nosotros los interpretemos, ¿no? Y no solo los ciclos, también alguna indumentaria que nos haga notar nuestra presencia, ¿no? Entonces,
En esas condiciones hemos iniciado la práctica del sicuri en el Minedo. Pero a medida que pasaba el tiempo, hemos empezado a institucionarnos de mejor manera. Habíamos elegido un nombre, nos habíamos dado cuenta, ¿no?, que había más personas acá en el Ministerio de Educación que también eran querendones de la práctica del ciclo, ¿no? Entonces, no solo la DEIP había empezado a practicar, sino también personas de la DEVA, personas de DEVE y de DIET, ¿no? Y así yo seguro que sigue habiendo más personas que les gusta hacer esa práctica musical, solo que quizá todavía no se atreven a conformar nuestro grupo, pero por eso en ese marco la invitación siempre está abierta, ¿no? Luego de ya conformar con algunas otras personas más, hemos empezado a hacer nuestros ensayos, ¿no? Primero fuera del ministerio, después hemos solicitado que nos ceda por las tardes una parte del comedor de la institución, y ahí es donde hemos empezado a coordinar y hacer nuestras prácticas, ¿no? Ese ha sido nuestro proceso de formación. Como habíamos dicho, con personas de diferentes direcciones y de diferentes experiencias en la práctica del ciclo, ¿no? Luego, poco a poco también hemos visto que cada vez que tocábamos, ¿no?, el corazón de algunas personas empezaba a latir, había algunos arranques emotivos, ¿no?, para hacer algo, para colaborarnos, ¿no? Entonces hemos hecho, ¿no?, nos hemos dirigido a algunas personas querendonas, ¿no?, de la música del circo, y es así hemos conseguido 2 bombos y un juego de circus en un primer momento, ¿no? Gracias a estas 2 personas hemos podido tener instrumentos propios, ¿no? Luego también, a medida que practicábamos el circo y colaborábamos en una y otra actividad, en algunas direcciones, ¿no?, y con otras personas más, hemos empezado también a que nos donen ponchos, sombreros y chuspas, ¿no? Estos aditamentos cuestan, ¿no? Por eso nosotros reconocemos y estamos muy agradecidos a las personas que nos han dado un poquito de su cariño a través de estas donaciones, ¿no? Y por lo tanto, ha, ha sido un momento interesante para nosotros, emotivo, ¿no?, de contar ya con una indumentaria adecuada y con esos instrumentos del caso, ¿no? Ese ha sido el proceso formativo. Luego hemos ido poco a poco también acompañando diversas presentaciones, ¿no?, en diversos lugares, pero generalmente en el entorno del Ministerio de Educación. Como ustedes pueden apreciar en estas fotos, ahí estamos en diferentes planos y en diferentes ocasiones. También hemos podido participar en un festival importante que el Ministerio de Educación había organizado, ¿no?, Brilla Minedo, ¿no? Ahí también hemos tenido que recurrir a la participación de otras personas, ¿no?, para montar también nuestro cuerpo de baile, ¿no? Entonces, en esa medida, también otras personas amantes de esta música y de estas danzas se han unido a nuestra agrupación. Por eso, poco a poco hemos ido prosperando en este andar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ojalá que más personas se unan a nuestro grupo y podamos ser sicuris con mayor fuerza, ¿no? Y podamos practicar nuestra música y otra música que también podamos aprender. Entonces, ese es el pequeño recorrido que tenemos en relación a nuestra agrupación Sicuri Flor de Retama del Minedo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, maestro Melquiades, por traernos a la memoria sobre cómo nos hemos constituido como sicuris de Flor de Retama, Minedo. Nos has traído a la memoria todas nuestras reuniones, vivencias y prácticas de nuestras melodías, notas del sicuri, pero siempre
en colectivo. Muchas gracias. Siku, inmortalizaste al ande en sonido telúrico, en sonoras notas naciste al viento, doncellas de rojas polleras sonríen y niñas de negras polleras lloran, solo sicuris son expresión. A continuación, vamos a tener una importante exposición sobre un tema importante, la práctica cultural del sicuri en contextos diversos. Para este tema vamos a tener la participación de Leoncio C.G. Mamani. Adelante, maestro Leoncio. Muy buenas tardes con todos y todas, ¿cómo están? Eh, Efectivamente, cuando hablamos del siku y sicuri, tenemos que reflexionar un poco sobre las prácticas culturales de nuestros pueblos. Interpretar un instrumento musical no es simplemente porque nos gusta el arte, queremos practicar una música, sino tiene sentido esta práctica cultural. En esa medida, nosotros cuando empezamos eh, a hacer práctica del ciclo de Sicuri, empezamos también a reflexionar, a hacer un análisis, qué sentido tiene, qué significado tiene integrar un conjunto musical, en este caso el Sicuri. Entonces vamos a conversar sobre eso un poco, qué significa el ciclo y qué es el Sicuri. El ciclo y el Sicuri son ambos términos de origen aymara. El ciclo significa el instrumento musical, el instrumento con el cual interpretamos y emitimos melodías musicales. En cambio, el sicuri es la persona, el ser humano que hace uso del sicuri, que interpreta, que, eh, que puede emitir sonidos musicales a través del ciclo. Entonces, son términos de origen aymara que se han popularizado bastante en el tiempo. Eh, es importante ver que el sicuri tiene varias características, ¿no? No tocamos porque nos gusta simplemente tocar el sicuri, sino eh, esto tiene que ver con muchas conexiones que se dan a nivel del cosmos, a nivel de la Pachamama. Tal es así de que el siku es una práctica de diálogo musical entre pares, entre el ira y el arca, entre el varón y la mujer, en una dualidad complementaria. O sea, no se puede tocar el sicuri uno solo. Entonces, siempre es un diálogo musical. Segundo, de que siempre está conectada esta interpretación, nuestras creaciones musicales al calendario agrofestivo y la Pachamama. El calendario festivo está ligado también pues a las prácticas musicales, a los rituales. Tal es así que históricamente conocemos de que el sicuri, por ejemplo, se toca en tiempos de helada. El sicuri es la que llama la helada. Entonces, por eso nuestros ancestros solían decir de que en tiempos de carnavales, cuando la chacra todavía está verde, ya no están maduros las plantitas, no debemos todavía tocar sicuri porque estamos llamando a la helada. Ya, actualmente vemos de que en contextos más urbanos, el, el, el sicuri lo interpretan nomás en cualquier época del año. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Creo que no está saliendo la imagen, o sale. Tenemos dificultad, no está saliendo. Perdón, perdón. Ahora, Ya está mejor, ya se ve. listo. Disculpen entonces. Ya hablábamos del ciclo de Sicuri y algunas características que estamos mencionando. El sicuri se interpreta en diálogo entre el ira y el arca, en una dualidad complementaria. Las interpretaciones musicales, la creación misma de la música del sicuri está íntimamente ligado al calendario agrofestivo y a la Pachamama para crear una melodía nueva. Por ejemplo, el creador, el que se inspira nuevas melodías, se conecta a los sonidos del viento, del trueno, del, de las torrenteras, de los ríos.
escucha las melodías que crean estos entes de la naturaleza y se inspira nuevas melodías. Es una expresión colectiva, no se puede hacer sicuri uno solo, no hay solistas que hacen sicuri, por ejemplo. Una armonización múltiple en la cual intervienen el chili, zuli, malta, zanja, el tuyo, que es el instrumento más largo, la contramalta, la contrazanga, zanja, las segundas, y otros todavía que complementan de acuerdo a la cantidad de integrantes que se tienen. Entonces, esas algunas características. Existen varios estilos del sicuri y vamos a mencionar solamente algunas, las más extendidas que conocemos en estos contextos. Por ejemplo, los ayarachis. Los ayarachis de la provincia de Sandia tienen su particularidad muy especial. Ahí está su traje que vemos. Los ayarachis de las zonas altas de Cusco, del Espinar, ahí vemos también los ayarachis de Lampa, de Paratilla, de Palca, que también están bastante en práctica en estos tiempos, ¿no? Tienen algo similar. Ayarachi, muchos se habló de ellos, intentando descifrar el término, indicando de que es música fúnebre, pero en los últimos tiempos los estudios nos indican de que más bien los ayaraches serían los primeros sembradores de la quinoa. Ayara es la familia silvestre de la quinoa. Ayara Hachi, o sea, el que está llevando la quinoa, la familia silvestre de la quinoa, para sembrar, ¿no? Entonces, ellos los ayarachis. También tenemos otros estilos, un solo bombo. Los payapayas en Colima, por ejemplo, se interpreta el payapay en las noches de Pascua, especialmente los surisicuris en la frontera de Perú y Bolivia, los payapayas de Yunguyo, que tiene otra característica también, de un solo bombo. Con un solo bombo igual tenemos el estilo de Camilaca, de Tacna, la zampoña de Yunguyo, que es muy popular en estos tiempos, se practica bastante en Yunguyo también. Estamos viendo que también en la capital Lima, ¿no? Los sicumorenos, que también está muy extendido, y la quita en el lado norte de Chile. Eso en algunos estilos con un solo bombo. Y en varios bombos, estilo Italaki, que más se practica en el lado boliviano, el estilo taquile en las islas de Puno, taquile, los cantos en la zona norte, en las provincias de Huancané, Usaspata, Cojata, practican el canto, pero también en el lado boliviano, con varios bombos. Y los estilos ligeros de varios bombos, el estilo Conima, que es la más extendida, diríamos, la más difundida, pero tiene también sus particularidades, tanto el estilo propio de Colima, y Colima mismo, el estilo Cantati, el estilo Genizancayos de Colima, tienen su estilo muy particular, ¿no? El estilo Rosales, tienen algo de variación también, de Mo, de Huancané, y ese estilo de varios bombos, el estilo ligero, cadencioso, ligüeño, es la que actualmente está más extendida, principalmente en el Perú, en las diversas regiones del Perú. Entonces, esos son algunos estilos, como les vuelvo a indicar, que se practican en el sicuri, que sería bueno empezar a escarbar otras variantes que también existen. Y quiero terminar con esto de que sicuri, si bien se practica eh, bastante en la zona de Perú, Bolivia y parte del norte de Chile, también existen prácticas en otras partes del mundo. Y también, si hablamos de Perú, también se han encontrado evidencias de prácticas de otros tipos de sicuri en la Amazonía, por ejemplo. Los llaneses tienen una práctica especial del sicuri, no como estas que habíamos mencionado. Entonces, es motivo para seguir investigando sobre el sicuri y el sicuri. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Leoncio, por traernos en este día especial de nuestro aniversario sobre la práctica cultural del sicuri en distintos contextos, en diversos contextos y con distintos estilos, variedades de estilos y formas también de organizarse de las agrupaciones, organizaciones que practican pues los sicuris. Muchas gracias.
Nadie duerme en casa, vamos todos a la fiesta. Arca e ira, hermosa gesta, con sus voces van a dar 13 cañas de la vida, de la muerte, de la gloria. 13 cañas, nuestra historia, ya se han puesto a iluminar. A continuación, vamos a tener también la participación de Mauro Alarcón y él va a hablarnos un poco sobre la música, el sicuri en las ceremonias rituales. Vamos a dar pase a Mauro Alarcón. Muchas gracias, estimada Lucila. Para mí es grato participar en esta oportunidad. Primero quiero partir de esta denominación de la temática de hoy. La música sicuri en las ceremonias rituales. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, maestro Maurito, se te escucha. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, continuamos. En este caso, voy a hablar de la música sicuri en las ceremonias rituales. Para hablar al respecto, tengo un propósito que es reflexionar y comprender el sentido y la importancia de los sicuris en las ceremonias rituales. Esto es una temática muy específica, por lo que voy a partir de esta reflexión. Cuando vemos a un grupo de músicos, de artistas, de personas, sicuris, siempre decimos, sicuri es arte. Vemos que ahí hay mucho arte, belleza, ritmo, melodía, ¿no? Eh, hay mucho que se cultiva entre lo que muchas escuelas lo llaman como arte. Desde la educación igualmente lo vemos como arte. Entre otros, ya también decimos, no vemos como arte, sino vemos como música, simplemente como música, quizás a falta de reflexión. Creo que ahí un poco más tendríamos que ver si solamente es arte o es arte y música, o cuál va más arriba, cuál va más abajo. En general, creo que esto es un tema a discutir, pero lo que yo sí voy a ir a fondo a comentar es que qué implica llamarnos somos sicuri. Somos sicuri. ¿Qué implica esta noción de denominarse somos sicuri? Entonces, es importante partir de lo siguiente. Yo voy a partir de cuando alguien dice somos sicuri, está hablando del conjunto, de la persona, de su instrumento, pero aquello que está inmerso en él y en su instrumento. ¿Y cómo se demuestra, cómo está detrás de los músicos? ¿Cuál es ese secreto, entre comillas, ese saber de los músicos que están en la música? Ningún músico, ningún artista, por llamarlo así, ningún sicuri originario podría tener un instrumento musical que no tenga algunas consideraciones. Por ejemplo, el material del cual está hecho estos instrumentos. Estos instrumentos tienen que estar hechos especialmente de algunos animales. Algunas partes del bombo necesitan de alguna parte específica de algún animal específico. No lo voy a decir el nombre porque podríamos decir que estamos promoviendo la caza de los animales, pero el sentido de contar, ya sea con la panza o con la yicawara, que dicen que está sobre la panza de los animales, una tela o el cuero del animal, le da un sentido diferente a los sicuri, su instrumento, porque en ese instrumento lo que está tratando de hacer el músico es que en su instrumento musical esté anidado el animal. Pero ese animal no es cualquier animal. Ese animal es la misma pacha o es el mismo cerro. Entonces se habla de un instrumento musical
encantado, asirenado de un instrumento musical en el cual no solamente va a estar su animal, su animal del entorno, sino va a estar la naturaleza, va a estar la catarata, va a estar la melodía de la catarata y va a estar la melodía de su cerro y va a estar los vientos de su contexto, pero anidado en el bombo o anidado en su antara, en su zampoña o en su pututo. Pero además de haber elaborado con ciertos materiales específicos que van a cantar en este instrumento, es que también tienen que recibir las fuerzas de la naturaleza, la fuerza de la luna. Por lo tanto, dejan una noche de luna especial a que la luna y el instrumento puedan tener contacto. Que ahí los seres espirituales puedan poner la mano, el don, la música, la tonalidad en ese bombo. Pero también de las cataratas. Y a eso lo llamamos el takiachi, como una especie de injerto, como una especie de anidar o hacer que contenga mi instrumento estos elementos. Para eso es que se hace todas estas prácticas y lo hacen con las energías de los cerros, con las energías de lagos, ríos, para que el frío, el viento, el trueno, todos estos seres estén anidados en el instrumento musical. Y no sea un instrumento por instrumento, sino es un instrumento donde el sikuri no solamente es únicamente él, sino es un conjunto de comunidades, de personas que están en su instrumento y en sí mismo. Entonces, el sikuri en la ceremonia ritual, si tenemos a un sikuri que ha diseñado cuidadosamente con todos estos saberes y prácticas sus instrumentos y a su vez el canto que trae, la melodía que trae, el ritmo que trae para entonar, para interpretar, corresponde y está estrechamente vinculado y relacionado a la tonada o a la entonación o a la estructura musical del viento, de la catarata, del rayo. Entonces el momento del ritual es un momento de despertar a los seres. En el momento del ritual, ejecutar estos instrumentos es un momento ritual, es un momento de conversación de todos estos elementos, pero no solamente entre estos seres, sino también entre las personas. Es un momento de compartir, es un momento de espacios de agradecimiento, espacios de confianza y de alegría, pero especialmente es un momento donde se gestiona la armonía, ¿no? Y la calidad de vida, el buen vivir. Termino con esto. El sikuri en la ceremonia ritual para nosotros tiene diferentes significados. Yo agradezco porque exista este equipo, exista los sikuris del Minedu, porque nos ayuda a que podamos fortalecer nuestras ceremonias de manera vivencial, sin folclorizaciones. En el momento del ritual, cuando los sikuris tocan su música, hay un momento de despertar a los cerros, de despertar a la Pachamama, de despertar a la naturaleza y despertar nuestro crudo y corazón de piedra que tenemos a veces. Esa música, ¿cómo es que nos despierta a nosotros? Así como despierta a la Pachamama y a todos los seres que están allí. Y en el momento ritual, para mí, como sabio, que hace las ofrendas, se me hace más sencillo, más fácil convocarlos a todos nuestros seres, porque estos instrumentos, la melodía, el sikuri, lo despierta y la convocación es mucho más fácil. Pero no solamente es para despertar y convocar, sino qué bonito es que a través del cacharpari despedimos, a través de una música propia específica, despedimos a nuestros seres espirituales, despedimos este momento de práctica ritual festiva. Es un momento de conversación, cómo es que el bombo con las zampoñas, con los pututos y también con la naturaleza, entra en conversación, entra en armonía y nos facilita a que nosotros los seres humanos
podamos entrar en mayor sintonía, en mayor contacto, relación, cercanía, para poder conversar con nuestras Pachamamas y entre nosotros, con los seres de la naturaleza. Es un momento de compartir. Claro, la música hace que venga el hambre, venga el momento de compartir. Entonces, la cantidad de ofrenda que se le ofrece con la cantidad de comida, la cantidad de bebida y la cantidad de saberes que existen en el momento, garantiza, garantiza el año. Por eso es que es importante que, perdón, creo que se ha cortado mi presentación. Un poquito, por favor. Está bien, continuamos. Ya, ok. Lo que pasa es que en mi pantalla se me fue. Entonces, a ver. ¿Ahora se ve? Sí, ¿no? Sí, se observa. Ya, ok. Entonces, lo que estaba diciendo es que eh, cuando tenemos sicuri en la ceremonia ritual, estamos al tanto si el sicuri, esta melodía, está triste o está alegre. Y constituye señas importantes. Cuando el sicuri se escucha de manera triste, entonces decimos, hay que tener mucho cuidado con el año agrícola, porque podrían venir cosas que no estamos esperando. Pero cuando el sicuri está alegre, es una seña que el año va a ser muy bueno, va a ser fructífero, provechoso. Entonces nos alegramos. Pero cuando está triste, entonces también nos prevenimos de las cosas. Por otro lado, creo que es importante que cuando hay sicuri, cuando hay música, los sabios podemos hacer de manera rápida, de manera más fluida, las sanaciones, las curaciones a los cuerpos de las personas, ya sea de muchos males biológicos o espirituales. Entonces, hacer una limpieza a través de la música, de los sicuris, para nosotros es mucho más sencillo, mucho más fácil, porque hay una confluencia de seres que están ahí y nos facilita a nosotros desarrollar la sanación. Por eso es importante que los sabios y sus prácticas estén vinculados con la música y los músicos estén estrechamente vinculados con sus instrumentos musicales. Y lo bonito es que, cómo es que el sicuri no es solamente la persona, el sicuri es su instrumento y en su instrumento sus deidades, en su instrumento su naturaleza. Y esta armonía hace que la gestión de la armonía y del buen vivir sea de calidad. Se asegura la productividad y se asegura la armonía en las familias. Los sicuris implican entonces la regeneración, implican entonces cultivar la vida en armonía y de mejor calidad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mauro. A ver, vamos a poetizar un poco, ¿no? Sobre el sicuri. Un poeta también escribe sobre el sicuri. Dice lo siguiente, ¿no? Inmortalizaste el ande en sonido telúrico. En sonoras notas naciste el viento. Y esto se liga con las palabras que Mauro nos acaba de decir, cómo el sicuri y el viento se unen con nuestras deidades, con la madre tierra, cuando se les invoca. Y está en esa conexión entre el ritual, ¿no? Las ofrendas y nuestro corazón. En ese marco, antes de pasar a las conclusiones, vamos a
conversar en relación a 3 preguntas que algunas personas del Facebook, agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook, ¿no? Que nos han hecho también, ¿no? Y especialmente para nuestros expositores, tanto Mauro como Leoncio, ¿no? Estas preguntas. Una primera pregunta dice, ¿no? ¿Cómo vincular la práctica del sicuri con las actividades comunitarias en zonas urbanas, ¿no? Esa es una primera pregunta que un seguidor, ¿no? A través de Facebook nos hace, ¿no? Una segunda pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre términos de siku, antara y zampoña, ¿no? Esa es una segunda pregunta. Y una tercera pregunta que nos hace también otro ah, seguidor es, nos dice, ¿no? ¿Es necesario conocer música para aprender sicuri? ¿No? Esas son las 3 preguntas, ¿no? Después vamos a recibir alguna otra pregunta o comentario que alguien de la sala también pueda hacer, ¿ya? Entonces, adelante, por favor, tanto Mauro como Leoncio para conversar sobre estas 3 preguntas. A ver, por favor. Bueno, disculpe. Sí, Para, bueno, adelante, Leoncio. agradecemos la inquietud de los participantes. Para aprender el Sicuri no necesariamente eh, hay que conocer algo de música, la teoría musical. Es importante más bien la voluntad, la identificación con la cultura del pueblo. Decía en la exposición de que eh, tocar el instrumento del Sicuri no es hacer música por música, sino es interpretar lo que sienten nuestros pueblos eh, originarios en este caso, porque es una música de nuestros pueblos que vienen de antaño. Eso es fundamental, pero también vemos de que existen talleres, hay academias que ofertan la enseñanza del Sicuri, eso es cierto. Entonces, ellos tienen los fines tal vez de poder formar artistas, lo cual también es válido. Pero con el tiempo, con la práctica, uno va encontrando y se va preguntando, ¿por qué pues toco Sicuri? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué más trae el Sicuri? ¿No? Pues cuando no estamos informados, entonces podemos estar cayendo en el arte por el arte, que a veces no nos lleva necesariamente a buenos destinos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, ¿cuál era, Melqui? La segunda pregunta es cómo vincular la práctica del sicuri con las actividades comunitarias en zonas urbanas. Eso es importantísimo, ¿no? El Sicuri desde ya en los espacios rurales está íntimamente ligado a las actividades socioproductivas. No hay actividades Sicuri en cualquier momento. Está ligado a las actividades del calendario agrofestivo. En cambio, en las ciudades vemos que en alguna medida también está ligado al calendario comunitario. En las ciudades existen, por ejemplo, en las ciudades del Ande y también en Lima, en algunas ciudades de la costa, se está poniendo en práctica algunos aspectos del calendario, ya sea, por ejemplo, en el mes de agosto, los matrimonios. Eso viene de los pueblos andinos, ¿no? Entonces ahí es donde se practica también Sicuri. Habría que seguir difundiendo, habría que seguir haciendo análisis, reflexión sobre la importancia del Sicuri para que podamos progresivamente rescatar esa relación que debe existir siempre entre la música y las actividades culturales cotidianas de nuestros pueblos.
Muy bien, gracias, Leoncio. Y también hay una última pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre términos sicuri, antara y zampoña? Bueno, diferencias terminológicas dependiendo. Primero, sicuri, por ejemplo, decía, es término aymara, viene de la aymara. Antara y es otra denominación de otra lengua. Zampoña en castellano, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tiene también particularidades, no siempre se refiere al mismo tipo de instrumento. Hay instrumentos, generalmente Sicuri tiene el ira y el arca de 6 y 7 tubos de cañas. Eh, Otros instrumentos, la antara, por ejemplo, puede tener otra cantidad, diversa cantidad eh, de, de cañas, ¿no? Para su interpretación. Entonces, son variaciones, diríamos, de estos instrumentos. En cambio, la zampoña es una denominación en castellano de los instrumentos, ¿no? Eh, y así, hay otras denominaciones, por supuesto. En otros países no lo llaman ni sico ni zampoña, tienen otras denominaciones. Igual la interpretación del sicuri, más se usa ese término en Perú, Bolivia, Chile, parte norte de Argentina, hasta ahí. Pero en otros países donde también se practica algún estilo de este instrumento, no se denomina ni sico ni sicuri. Eso también es motivo de investigación. Muy bien, gracias, maestro Leoncio. A ver, vamos a dar la participación a Mauro, por favor. Sí, con respecto a cómo podemos trabajar estos aspectos en zonas urbanas, es, a veces se nos hace complejo y a veces también es sencillo. Se nos hace complejo porque cuando no tenemos a los músicos en vivo, por ejemplo, cuando yo decía que nos ayuda a llamar a las deidades, convocar a las deidades para hacer las ofrendas rituales, porque las ofrendas rituales también hacemos en zona urbana, zona rural, para otros hacemos para negocios, para otros para empresas de transporte, para su fábrica, para centros de, para la agricultura, para la pesca, pero también hacemos en zonas altoandinas para la crianza de alpacas, de animales. Entonces, la ofrenda no tiene, yo diría, no solamente es para la agricultura. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando hacemos algunas ofrendas aquí en Lima, lo que hacemos es poner en audio estas músicas. Estamos utilizando de forma grabada esta música para que nos pueda facilitar en momentos de ofrenda ritual. Eso es una de las formas. Hay tantas formas de hacer uso esto a nivel urbano. Por otro lado, también quería contestar sobre Antara, Siku y sobre Zampoña. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Antara, encontramos en la zona quechua, es una palabra quechua Antara, y Siku está en la lengua aymara. Entonces, pero la diferencia, por ejemplo, en las evidencias encontramos que las antaras hemos encontrado de arcilla y también hemos encontrado de hueso, de la parte del húmero de los animales. Esto, por ejemplo, tiene una distinción en la zona costa, por ejemplo, los nazcas han elaborado también la zampoña a través de cañas. Entonces, es importante tener en cuenta que la antara, la zampoña, los sicus, o también denominados también en las zonas aymaras con otras denominaciones, como, como hay lugares donde que dicen que es para soplar, nada más, para soplar. Entonces, es importante que cuando hablamos del nombre, quizás es una variante en uno en otro sitio, como llamarlo en inglés, en castellano. ¿Sí? Lo más importante
creo que es tomar en cuenta de qué material está hecho, cómo está hecho, en qué época está hecho, para qué está hecho. Eso es lo más importante, porque hay zampoñas solamente para momentos rituales y hay zampoñas que tienen mayor melodía para otras músicas, con otras entonaciones, con otras afinaciones, yo diría, ¿no? Entonces, hay afinaciones con cataratas, hay afinaciones con el viento y hay afinaciones con el rayo. Entonces, hay zampoñas que tienen diferentes afinaciones. Bueno, en la escuela del arte ya lo han llevado a símbolos, a otros, a pentagramas, a otros lenguajes, pero el origen de las melodías tiene que ver mucho el material con que está hecho, con qué, con qué tonada o ritmo está afinado, vinculado con qué elemento igual de la naturaleza, y todos esos elementos hay que tener mucho en cuenta, lo cual implica entonces que cuando hablas de antara podría significar una variedad de zampoñas y hecho de otros elementos de la naturaleza, o cuando decimos psico también. Esas cosas hay que tener mucho en cuenta. Muchas- Muy bien, muchas gracias, maestros Mauro y Leoncio. A continuación, vamos a responder a una pequeña pregunta que algunos de nuestros escuchas, seguidores en Facebook nos están haciendo en relación a dónde ensayamos y cuándo se hacen los ensayos, ¿no? Y como hemos dicho, están todos los interesados, están invitados a venir a los ensayos. Nosotros hacemos los días miércoles a partir de las 5:30 hasta las 7 de la tarde, días miércoles, en el local del comedor del Ministerio de Educación, ¿no? En el edificio L, en la azotea del edificio L, ¿no? A un lado del comedor. Ahí es donde ensayamos a esas horas. Entonces, están invitados. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar a la parte de las conclusiones con el colega Humberto. Ya vamos a solicitar a Humberto León para que haga las conclusiones de nuestra conversación de esta tarde. Adelante, Humberto, por favor. Añay y Melquiades, se me escucha, ¿no? Sí, Muy bien, adelante. me toca brevemente decir las conclusiones de este conversatorio denominado Práctica de Sicuri en contextos diversos. He tratado de anotar las ideas que han socializado los compañeros Leoncio y Mauro, organizando un poco en la historia de cómo se ha creado este grupo, también el significado de Sicuri, luego los instrumentos que se ejecutan, los estilos que existen y Sicuri en ceremonias rituales, ¿no? Entonces, en cuanto a la historia, ¿no? Sicuri Minedu, la flor de retama, ¿no? Nos han informado o indicado que nació en mayo de 2024 como una iniciativa espontánea que reunió inicialmente eh, 3 o 4 personas muy motivadas, ¿no? Por la música ancestral, en este caso el Sicuri. A pesar de no tener instrumentos ni recursos, con el tiempo se organizó poco a poco, ¿no? Se consiguió los instrumentos, también la vestimenta como el poncho, el sombrero y otros implementos, gracias al apoyo de algunos colegas del Ministerio de Educación. Los ensayos en un inicio se realizaron fuera de Minedu, pero luego se trasladaron previo a una gestión al comedor del ministerio donde se ensaya todos los miércoles hasta la actualidad. Desde entonces, el grupo ha participado en diferentes actividades y eventos de Minedu, ¿no? Entonces, su trayectoria es pues un reflejo de compromiso colectivo, memoria cultural y también de resistencia cultural, ¿no? En cuanto al significado del Sicuri,
nos han mencionado que Sicuri va más allá de la ejecución musical, ¿no? Es una expresión colectiva, ¿no? Espiritual, ancestral, ¿no? El siku es un instrumento milenario que conecta a los ejecutantes no solo entre sí, sino también a través del diálogo musical entre el arca e ira, que son instrumentos musicales que se ejecutan, ¿no? También conecta con la Pachamama, con los cosmos y con las energías sagradas, ¿no? De la cosmovisión andina. Por lo tanto, tocar el siku no es un acto individual, ¿no? Sino una vivencia compartida y sincronizada, armonizada, ¿no? Por lo tanto, en la práctica de sikuris claramente podemos apreciar la complementariedad y la reciprocidad. En cuanto a los instrumentos que se ejecutan, nos han comentado, ¿no? Rápidamente que son diversos, ¿no? Los instrumentos y cumplen diversas funciones también. Los instrumentos que destacan, ¿no? Los llamados siku, pero dentro del siku tienen varios nombres porque existen de diferentes tamaños, ¿no? Y cantidad de cañas, ¿no? Los principales instrumentos son el chili, el suji, la malta, la zanja, el tuyo, contramalta, contrazanja, segundas y otros que ¿no? Que van a ser ejecutados dependiendo del estilo y lugar también. Asimismo, acompañan con bombos. En algunos grupos vamos a encontrar solo un bombo, en otros grupos más de un bombo, según el estilo, por supuesto, ¿no? En cuanto a los estilos, como ya mencionábamos, Leoncio nos ha mencionado que hay varios estilos, uno de ellos es Ayarachis, también los cantus, Siku Moreno, Italaque, los Taquile y otros. Y aquí nos han mencionado que es necesario, ¿no? Realizar investigaciones para, ¿no? Identificar qué estilos se practican hasta la actualidad y por supuesto también investigar qué estilos ya no se practican y qué instrumentos están ejecutándose, ¿no? En cuanto a sikuris en ceremonias rituales, el colega Mauro nos ha comentado que en los momentos de ceremonia, el sikuri no solo es arte, ¿no? Sino va más allá de arte, sino también es armonización, ¿no? Armonización del hombre con las deidades, con la comunidad, con el cosmos, con la Pachamama, ¿no? Por eso es que a través del siku y otros instrumentos como el pututu, las campanas, los bombos y también otros instrumentos según contextos, se invocan pues a las deidades como el sol, la Pachamama, ¿no? La luna, los apus y otras también energías cósmicas que se hacen presente en el momento ceremonial, ¿no? Asimismo, nos han mencionado que el siku se ejecuta según el calendario ritual, ¿no? Por ejemplo, no se suele tocar en carnavales porque el siku es más para llamar la helada, ¿no? Decía Leoncio, por ejemplo. Y finalmente cierro con algunas propuestas que han mencionado los compañeros, ¿no? Actualmente, pues, se sigue convocando y se convoca a los colegas, personas interesadas a sumarse a este grupo de expresión musical comunitaria. Y los ensayos son los días miércoles a partir de 5:30 de la tarde en el edificio L, en el comedor del Minedo. Asimismo, ¿no? Reiterar que se propone seguir fortaleciendo este tipo de prácticas del espacio institucional como es el Minedu, ¿no? Valorando el aprendizaje colectivo y la identidad cultural. Eso es lo que he podido anotar y socializar. Muchas gracias, Melquiades. Muchísimas gracias, maestro Humberto León, por la síntesis, el resumen, las conclusiones que nos acaba de compartir producto de este conversatorio por el primer aniversario de Sicuris, Flor de Retama, Minedu. Hoy te canto con mis versos, despegando como un ave, que mi pecho ya no cabe de alegría y emoción. Fuerza, fuerza, grito entonces, remontándome a las punas donde se hallan las tuntunas, los sicuris, con su danza y música en plena acción.
culminamos con esta conversación, este conversatorio, deseándoles un feliz aniversario a quienes forman parte de los sicuris Flor de Retama del Ministerio de Educación. No antes agradecer también a quienes nos han seguido en las redes sociales, a través del Facebook, a quienes también se han unido en el aula virtual y a quienes también siempre están colaborando, difundiendo, motivándonos, animándonos a seguir practicando esta práctica, valga la redundancia, milenaria, complementaria y de reciprocidad, como expresión colectiva, espiritual y ancestral, como decía el maestro en sus conclusiones, el maestro Humberto León. Feliz aniversario y fuerza, fuerza, adelante con los sicuris Flor de Retama del Ministerio de Educación. Muchas gracias.